¿Qué tal si la Edad Oscura fue mucho, pero mucho más oscura de lo que nos han contado? Pensemos por un momento que detrás de los reyes, las crónicas y las batallas que conocemos, se estaba librando una guerra totalmente distinta. Una guerra secreta, por el alma misma de la realidad. Pues bien, en esta crónica nos vamos a meter de lleno en esas sombras. Vamos a descubrir las sociedades secretas y los pactos arcanos que nacieron en el olvidado siglo IX. Y vamos a entender cómo esas fuerzas clandestinas han moldeado nuestro mundo de formas que apenas empezamos a imaginar. Soy el narrador, y esto es Crónicas Olvidadas. Hablemos del siglo IX. Claro, la historia oficial nos cuenta sobre grandes imperios, avances científicos, pero esa es solo la mitad del cuento. La verdadera historia se escribió con tinta invisible, en susurros, en pasillos oscuros y en pactos sellados bajo una luna silenciosa. Imaginen esto, dos realidades coexistiendo, una encima de la otra. Por un lado, los libros nos dicen que en Camboya comenzaba el glorioso periodo de Angkor. Pero al mismo tiempo, en la historia secreta, un movimiento de jóvenes vástagos rebeldes, los furores, empezaba a tomar forma. Mientras los textos griegos e indios se traducían al árabe, dándole un impulso brutal a la ciencia, el poderoso mago Criamon simplemente se desvanecía, víctima de un fenómeno arcano conocido como el crepúsculo de los magos. Dos mundos, uno a la vista de todos y el otro, el otro oculto en las sombras. Y es aquí donde la cosa se pone seria. Porque, la aparición de tantos grupos de poder, todos al mismo tiempo, eso no fue ninguna coincidencia. No, para nada. Fue el comienzo de una carrera armamentista clandestina, una guerra silenciosa por el control del destino de la humanidad. El tablero de juego oculto estaba lleno de jugadores formidables, Estaban los furores, jóvenes vástagos movidos por la pura rebelión. La implacable cábala del pensamiento puro, unos fanáticos con una agenda que de verdad da miedo. El letal cónclave de la navaja de la libertad, un culto de asesinos de élite. Las enigmáticas hermanas de Hipólita, sanadoras de la mente, el cuerpo y la tierra. Y por supuesto, la mística orden de Miscelanei, una alianza de poderosos hechiceros celtas. Cada uno con sus propias ambiciones y, claro, sus propios secretos. Para que nos demos una idea de la escala de este conflicto, enfoquémonos un momento en uno de ellos, la cábala del pensamiento puro. Ojo, que no eran simples creyentes, eran una facción obsesionada con imponer, por la fuerza si era necesario, la idea de una única religión como el solo y exclusivo camino hacia la ascensión. Cualquier otra creencia debía ser erradicada. ¿Nos damos cuenta del terror de un mundo bajo su control absoluto? Y estas órdenes no salieron de la nada, no eran clubes de debate, se forjaron en el fuego de la batalla. Esta cita lo deja clarísimo. Lady Pralix reunió a hechiceros celtas con un objetivo: destruir a un cultista conocido como la Araña. Una vez que cumplieron su misión, ella declaró la fundación de la Orden de Miscelanei. Como ven, nacieron de conflictos muy reales. Pero mientras todas estas guerras secretas consumían al viejo mundo, un evento totalmente inesperado al otro lado del Atlántico estaba a punto de cambiar las reglas del juego para siempre. Tenemos este dato histórico, ¿cierto? A finales del siglo IX, el explorador vikingo Leif Erikson llega a las costas de América del Norte, un momento clave de exploración y descubrimiento. O al menos, eso es lo que la historia oficial quiere que creamos. Porque aquí, justo aquí, es donde la crónica olvidada revela su giro más brutal. La pregunta que resuena en los textos arcanos es esta. ¿Es debatible si trajo consigo a los magos de la vida? Hechiceros capaces de manipular la mismísima esencia de la creación. De repente, ¡pum!, el conflicto secreto de Europa había cruzado el océano, llevando esta guerra oculta a un continente que no tenía ni idea de lo que se le venía encima. Entonces, llegamos al punto clave. ¿Por qué debería importarnos todo esto? ¿Por qué es relevante un siglo olvidado hace más de 1000 años? Bueno, porque sus ecos todavía resuenan y con una fuerza increíble en nuestra realidad de hoy. La lección de todo esto es que la historia, la que de verdad importa, es moldeada por fuerzas que casi nunca vemos. Los grandes conflictos, las grandes divisiones ideológicas de hoy a menudo empiezan con movimientos silenciosos, aparentemente inconexos, que solo mucho después revelan su verdadera conexión. Las semillas que se plantaron en las sombras del siglo IX florecieron en las guerras y alianzas que definieron los siglos que vinieron después. La historia está repleta de crónicas olvidadas como esta, esperando a que alguien las descubra.
Así que, para desenterrar más de estos secretos, la invitación está hecha: suscribirse y unirse a esta búsqueda de la verdad oculta. Y con esto nos quedamos con una última pregunta, una que de verdad es inquietante. Si estas son las historias que fueron olvidadas, ¿cuáles serán aquellas que ni siquiera llegaron a escribirse?